una parte importante de por qué quisimos hacer este congreso fue porque, como bien dijo nuestro hermano Isaac, queremos ponernos en sintonía con los hermanos de la Unión Nacional. Los que fueron al Congreso de Maestros el año pasado se darán cuenta que nuestros hermanos en el sureste están muy aventajados. Ellos de verdad casi por domingo pueden saber qué clase están dando en qué iglesia. Desfasado 1 o 2 domingos por algunas cuestiones extras, pero realmente es muy encomiable la acción de nuestros hermanos. Entonces ellos están trabajando con los credos. Vimos el Señor ha ido conjuntando todo. Nuestro hermano Raimundo está editando su libro sobre el credo de los apóstoles. Entonces el Señor está obrando. Y cuando estábamos en las reuniones con la directiva de la Unión del Presbiterio, dijimos, ¿qué más es pertinente para que nuestros hermanos participemos o sepamos qué rollo con los credos? Yo no sé ustedes, pero yo no me aprendí el credo hasta que lo enseñé a mis alumnos. ¿Qué rollo con los credos? Y como bien dijo ahorita nuestro hermano Raimundo, decimos, repitámoslo, pero la verdad, los verbos que él usó ahorita son más interesantes. Confesemos, divulguemos, exclamemos, son mejores. Entonces, hermanos, nuestro taller se llama ¿Cómo los credos dan respuesta a los problemas de nuestro tiempo? ¿No? Quisiera que todo el mundo participáramos y contestáramos. ¿Qué problemas tiene nuestro tiempo? ¿Qué problemas enfrenta en estos días la iglesia? Alguien que me diga. La ideología de género. La ideología de género. La apatía. ¿Qué otros problemas se enfrenta a nuestra iglesia? El liberalismo. ¿Qué otro? Lo del aborto. ¿Qué más enfrentamos? Hay poca atracción hacia los jóvenes, cada vez hay menos jóvenes en las iglesias. Cada vez hay menos jóvenes en las iglesias, sí, claro. ¿Qué más, hermanos? El feminismo, no hablan mal del feminismo. No, pero sí hay cierto, sí es verdad lo que dice Clau. Hay ciertos grupos o interpretaciones del feminismo que sí son muy, muy dañinos, ¿no? Sí podríamos pensar en eso. Entonces, hermanos, los credos pueden dar respuesta a estos problemas. Diríamos, si fuéramos unas iglesias en las que dicen no históricas, diríamos, pues no, o sea, no darían respuesta, es más, diríamos, ya están fuera de tiempo. O sea, el hermano Raimundo está muy feliz, 1700 años del credo de Nicea, hermano, modernízate. No, o sea, dirían eso la teología contemporánea o la teología liberal diría eso. Pero nosotros, como somos cristianos ortodoxos, hermanos, cristianos que vamos de acuerdo a la línea que marca la Escritura, y ya vimos nosotros que la Escritura no es más otra cosa que la revelación de nuestro Dios, y como el hermano Raimundo hace rato nos dijo, nos limita, nos acorrala y nos dice, de aquí no te mueves. Bueno, entonces ya hicimos un breve recorrido de cuáles son los problemas que enfrenta nuestra iglesia. Ahora, ¿cómo los enfrentamos? ¿Cómo enfrenta la iglesia los problemas? ¿Cómo enfrenta la iglesia la apatía? Mira, te invito al viernes de oración. Hermano, lloro en mi casa, la relación es entre el Señor y yo.
un desayuno evangelístico. Ya desayuno en mi casa, hermana. No, y si quiero invitar a mis vecinas, ellas saben mi testimonio. ¿No? O sea, se fijan cómo la iglesia, cómo los enfrenta. ¿Cómo enfrenta estos problemas? Hermanos, y mucho del velo que tenemos en los ojos, de decir, oh sí, ¿cómo le hacemos? Es la falta de conocimiento. La misma escritura dice, ¿por qué perece mi pueblo? Por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento. Yo me acuerdo cuando era muy, muy jovencita, mi papá llevó un libro a la casa que se llama Torturado por su fe, no sé si lo han leído. Es de un pastor polaco que se llama Harald Popov. Este hermano fue pastor en el periodo en que Polonia fue invadida pues, por la Unión Soviética y él fue de los pastores que no se rindió ante los soviéticos, porque hubo pastores que dijeron, a ver, ¿qué tengo que hacer para seguir pastoreando mi iglesia? Pues tienes que hablar bien del comunismo y decir cómo adaptar la Biblia al comunismo. Jesús fue un comunista, ¿no? Y el hermano no cedió y pasó años en la cárcel. Hubo uno de los eventos que a mí más me marcó del libro, es que el hermano, a través de muchos años que estuvo en la cárcel, imagínense el invierno de Polonia, ¿no? O sea, bien al norte. El hermano, a través de muchos años, se pudo hacer de una almohada y de una cobija. Y eran sus más grandes posesiones, su almohada y su cobija. Y entonces, en una ocasión, ve a otro de los presos que está fumando y que está arrancando hojas de un libro y de ahí se está haciendo sus cigarros. Y él, ¿no? ¿Qué tienes? ¿Qué es eso? Ay, pues con esto me estoy haciendo mis cigarros. Era una Biblia. Agarra, hermanos, dice, ¿qué quieres? ¿Cómo te vas a cambiar el papelito de mis cigarros por qué? ¿Qué tienes? Mi cobija y mi almohada, que son mi más grande tesoro que he estado aquí en la cárcel. Te lo cambio. Entonces dice, ¿estás seguro? Ya ni está completo. Ya le arranqué muchas hojas, ya ni está completo. Es más, ni yo lo tenía completo. Sí, dámelo. ¿Cómo enfrentamos los problemas, hermanos? Con la escritura. No podemos ir al manual de fulano de tal para una iglesia exitosa, no. No podemos ir 10 pasos para que tus jóvenes vayan a la iglesia, no. Lo que tenemos que hacer, hermanos, es ir a la escritura, no hay más. No hay más. Bueno, ahora, ¿cuántos credos conocen? ¿Cuál, hermana? El de los apóstoles. La hermana. ¿Se lo saben los tres de memoria o nomás así de nombre? El de los apóstoles. No, punto para la hermana. No, bueno, pero fíjense, por ahí podemos empezar. ¿Cuántos credos conocemos? Ahora, ¿cuántos credos sabemos de memoria? No, yo nomás me sé el de los apóstoles y les digo que me lo aprendí porque lo enseñé. Así que tenga así yo, no, hermanos, no. Yo sí tengo una amiga muy querida y muy amada de mi corazón, que ella se propuso, íbamos en el grupo de jóvenes, ella se propuso aprenderse el Salmo 119. Le decíamos, hermano, se lo sabe, de verdad. De verdadita, dirían los venezolanos, se lo sabe. Y sí, o sea, es médico, se tienen que saber las fórmulas de los medicamentos, pero se sabe el Salmo 119. Bueno, sigamos. ¿Se sabe algún credo? Yo el de los apóstoles, tú el niceno y el de los apóstoles. ¿Algún otro hermano se sabe un credo? Bueno, ahí tarea, hermanos, aprenderme el credo de los apóstoles, ¿no? O sea, cuando está hasta en YouTube, hermanos,
mientras está lavando los trastes, en lugar de estar oyendo la qué buena, escucha el credo de los apóstoles, se va quedando. Bueno, ahora, ¿cuál es el papel de los credos, hermanos? ¿Cuál es el papel? ¿Qué papel tienen los credos para el fundamento de nuestra fe, para el fundamento de nuestro conocimiento cristiano? ¿Cuál es el papel? El hermano Raimundo dijo, yo creo y confieso. Yo creo y confieso. Fíjense, cuando decimos creo en Dios Padre Todopoderoso, ahí estamos diciendo una confesión de vida. De vida. O sea, el papel de los credos es muy, muy importante para, inclusive en nuestra fe. Inclusive en nuestra fe. Es muy importante. Ahora, ¿cómo surgieron los credos y en qué contexto histórico? Nuestro hermano Raimundo ya nos habló del contexto del credo de los apóstoles. ¿Cómo surgió el credo de Calcedonia? A ver tú, Clau, que te lo sabes. ¿Dónde está Calcedonia? ¿No? Fíjense, para tristeza nuestra, muchos de los lugares donde se escribieron estos credos, hoy son lugares del Islam. El credo niceno es actualmente Turquía, es del Islam. El credo de Calcedonia es del Islam. ¿No? O sea, tristemente esos lugares históricos donde el evangelio creció como agua, se fue abriendo camino, hoy en día no. Bueno, ¿tienen vigencia hoy en día? Les hago spoiler, sí. Sí tienen vigencia hoy en día. Tienen vigencia hoy en día. Bueno, vamos a seguir adelante. Bueno, como ven, yo lo escogí el fondo más oscuro, pero la luz no ayuda mucho. Les pido me disculpen, hermanos. La iglesia y su necesidad de formar su identidad en el mundo. Hermanos, si nosotros nos ponemos a hacer remembranza en la Biblia, si yo les digo, hermanos, en la Biblia hay credos, me va a decir. Pues sí, hermanos, sí hay credos. ¿Qué dice Deuteronomio 6, 4 al 5? ¿Qué, hermanos? La Shema. Oye. Exactamente, ese es un credo. Está el pueblo de Israel en medio de pueblos que son politeístas. El mismo pueblo está en riesgo de decir, adoptemos la imagen de Dios a lo que está pasando a nuestro alrededor, modernicémonos. Y la Biblia dice no. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. No es muchos, es uno. Es uno. Bueno, otro credo. Bueno, esto es muy interesante. En Hechos 15, hermanos, se nos relata cómo la iglesia está creciendo y está teniendo una necesidad. Porque al principio todos los cristianos que habían eran judíos y tenían una práctica. Pero posteriormente fueron añadiéndose no judíos, romanos, griegos. Fueron, bueno, el que encuentran nuestro hermano que le predica, ¿qué él es? Uno del continente africano, o sea, de todas partes. El eunuco exactamente, y era de Etiopía, ¿no? Entonces se van incorporando, que ellos, que sigan las normas de nosotros los judíos. Hay la necesidad de juntarse y tener el concilio.
y escuchan todas las partes. Ah, mira, Pedro llega y dice, no, pues yo llegué con Cornelio y sí recibió el Espíritu Santo. Me sorprendió mucho, pero sí lo recibió. Y los otros ahí diciendo cómo habían visto que a lo largo de los no judíos, de las tierras no judías, el Evangelio estaba creciendo y el Espíritu Santo estaba llegando a los corazones. Llegan a una conclusión, hermanos, ustedes no tienen por qué seguir nuestras costumbres, solamente les ponemos unas cositas, unas recomendaciones, que se abstengan de ciertas cosas. Ahí también se estaba dando identidad a la iglesia. En 1 de Timoteo 3:16, también el hermano Raimundo me hizo spoiler. Pero en 1 de Timoteo 3:16, alguien que quisiera leerlo o pudiera leerlo. Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Otro credo, así, síntesis. O sea, esto creemos, ¿no? También tenemos el de Filipenses 2:5-11, que a mí me impresiona mucho esta parte, ¿no? De que nuestro Señor no tuvo el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, ¿no? Es una cosa hermosa, hermanos. Hermosa, o sea, dice uno, wow. Te amamos, Señor, porque tú nos amaste primero, gracias, ¿no? En este sentido. Bueno, reflexionemos, hermanos, sobre los temas que tratan esas porciones bíblicas. Son porciones bíblicas que nos hablan acerca de cómo nosotros debemos, más bien de cómo el Señor va encaminando nuestra fe. ¿Qué debemos creer? ¿Cómo lo debemos creer? Hermano, los credos tienen como propósito arraigar la fe en los oyentes. Tiene ese propósito, arraigar la fe en los oyentes. Otro propósito que tiene es que nos hablan de necesidades muy puntuales. La hermana hace rato decía, me llama mucho la atención que el credo de los apóstoles, incluido el credo niceno, hace mucho énfasis en la figura de Jesús. Y el Espíritu Santo en el credo de los apóstoles nomás dice, creo en el Espíritu Santo, ¿no? Y ya nos da más luz en el credo niceno. Pero nada más así, ¿por qué? Porque había una necesidad muy puntual en ese tiempo y en esta época, hermanos. La revelación de Dios por la persona de Jesucristo y la posibilidad de la redención de la humanidad va a ser algo que al enemigo no le gusta. No le gusta. Y siempre la figura de Jesús va a ser la cuestionada. ¿Por qué? Porque en Él vemos la plenitud del Padre, porque en Él vemos posible nuestra salvación, porque en Él vemos posible la redención. Entonces, si algo no le gusta al enemigo, pues que le arrebaten los que dicen, ya se van a ir conmigo. Por eso es tan necesario apuntalar y afianzar la figura de Cristo. Cuando nuestro hermano Raimundo decía hace rato que los testigos de Jehová van y, ¿no? Y dice, bueno, yo una vez casi me quería sacar los ojos y sacarle los ojos al testigo de Jehová. Cuando me dijo que el Espíritu Santo no es Dios, yo así, ¿no? O sea, agárrenme, ¿no? Y que Jesús, que no sé qué, digo, entonces, ¿cómo eres salvo? Por las obras. Chavito, ¿cómo te explico? Por eso es muy necesario, hermanos, el conocimiento de los credos y saber el trasfondo escritural que hay en los credos, porque los hermanos no se los sacaron de la manga. Nuestro hermano Raimundo nos dijo cómo nuestros hermanos, los padres de la iglesia, se la pasaron macheteando, sacando de la escritura las verdades.
Muy bien. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, hermanos, los creyentes en Cristo hemos necesitado una forma didáctica para aprender las bases de lo que creemos. Los catecismos son pregunta-respuesta. Los credos son síntesis de la fe. No me tengo que aprender toda la Biblia. Nomás yo ya sé, Génesis 1 está condensado en creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Son formas didácticas, hermanos, en los cuales nosotros podemos apoyarnos para enseñar la fe. Bueno, vamos a empezar, hermanos, por el credo de los apóstoles. Les pido disculpas por la luz, de verdad cada vez se ve menos. Les pido me disculpen. Muy bien, el credo de los apóstoles. Vamos, déjenlo pongo. Y vamos a los que se lo saben, díganlo fuerte. Yo me lo sé, pero aquí lo tengo escrito y allí les prometo, hermanos, que están haciendo un acto de fe. Allí está el credo de los apóstoles. No, muy bien, empecemos. 1, 2, 3. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, hacia el cielo, y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Muy bien, ahí tenemos el credo de los apóstoles. Veamos cuál es su historia. El hermano Raimundo ya nos dijo que es una leyenda urbana, que cada apóstol fue aportando un pedacito, ¿no? Pero no, hermanos, el origen es incierto. Gradualmente, a lo largo del tiempo, fue compuesto, no por un solo autor. Inclusive las fuentes que consulté decían que lo usaban para cuando los hermanos de los primeros siglos eran bautizados. Entonces decían, su confesión de fe era decir el credo. Como nuestro hermano Raimundo nos apuntó hace rato, fue perfeccionándose y el que tenemos nosotros ahora es del siglo VII, ¿no? Pero eso fue, bueno, cuenta la leyenda que ya nos dijo el hermano Raimundo. La primera versión del credo de los apóstoles se remonta al siglo II o III y se utilizaba para afirmar la fe de los creyentes. Estos resúmenes, hermanos, se centraban en doctrinas esenciales como la creencia en Dios Padre, en Jesucristo y en el Espíritu Santo. Recordemos, hermanos, que estamos en una cultura grecolatina. ¿Ellos quién era su Dios? Zeus, Apolo, Afrodita. Tenían un montón de dioses, pero abro un paréntesis, y sus dioses eran bien gachos. Eran bien mala onda porque pues Zeus ni había creado la humanidad, se la robó a otro. Y los dioses griegos y romanos, cuando veían, los humanos se están pasando de listos, un castigo, esto, lo otro, o sea, eran bien mala onda. Entonces, al llegar al conocimiento del Dios vivo y verdadero, a ver, este Dios te ama, no va a buscar tu mal, busca tu bien. Entonces, ahí vemos, ¿quién hizo? El Padre creó todo, el Hijo nos redime, etcétera, etcétera. Hay una vida, ¿no? Ese es el sentido. El credo surgió, hermanos, como respuestas a desafíos teológicos y a la necesidad de una expresión clara de la fe. ¿Cómo me distingo del otro? Es como en un partido de fútbol, hermanos.
Cuando uno va a un Pumas América en CEU, pues los del América entran por un lado y los de Pumas estamos en otro. Y estábamos ahí dando la porra y cómo no te voy a querer, Pumas mi amor y toda la cosa. Es una distinción. ¿Tú qué crees? Yo creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo su único Hijo, y nos vamos, a poco, sí. Entonces, esta es una de las funciones, hermanos, de los credos, que son respuestas a desafíos teológicos y a la necesidad de una expresión clara de la fe. No vamos a decir, mira, te traigo la Biblia para que veas en qué creo, vale. No era un conjunto de creencias, sino una normatividad, pues son interpretaciones fieles de la Escritura. Como les digo, no se sacaron de la manga los hermanos los artículos. Es de estar, primero la guía del Espíritu Santo y después de estar macheteándole en la Escritura. Con el pasar del tiempo, hermanos, a los credos, bueno, el credo de los apóstoles se le fue haciendo pequeñas modificaciones. Inclusive se le fueron agregando artículos hasta llegar a nuestro tiempo. Una pregunta interesante sería, ¿en nuestros días podemos hacer nuevos credos? Sería interesante para los teólogos. Por ejemplo, no sé si ustedes conocen los ministerios Ligonier de nuestro hermano R.C. Sproul. Ellos tienen como, pues no sé si llamarlo un credo, pero sí tienen una confesión. Ahí les hago spoiler. El hermano Sproul ya no está con nosotros, ya está en la presencia de nuestro Señor, pero dejó grabados muchos de sus predicaciones y, hermanos, son una bendición escucharlas. Muchísimas gracias. Es una bendición escucharlas. Y en su página de internet de Ministerio Ligonier tienen así y una especie de credo que nuestro hermano Sproul hizo. La pregunta es vigente, o sea, en nuestros tiempos podemos decir, vamos a hacer un credo. Podemos decir, hay tiempos diferentes, pero la fe y la necesidad de Cristo sigue siendo la misma. Muy bien, la versión actual más ampliamente aceptada, les digo, surgió en el siglo VIII. Sigue teniendo importancia como una declaración fundacional de la fe para muchos seguidores de Jesús. Por ejemplo, en nuestra iglesia, hace, ¿qué sería? ¿Como 3 años? O 4, cuando aprendimos el credo. Antes de la pandemia aprendimos los credos. Entonces, cada domingo los niños fueron aprendiendo un artículo y fuimos trabajando una lección bíblica que hablara sobre el artículo de la fe. Entonces, es costumbre, después de los momentos de alabanza de los niños, antes de irnos a nuestros salones, decimos el credo. Entonces, llega una alumnita mía, yo le doy clase a los niños que están a punto de entrar a la secundaria. Y me dice una alumnita mía, ¿qué crees, maestra? Le digo, ¿qué pasó? Que en la semana le dije a una amiga mía el credo. Porque me dijo, ¿tú qué crees? Porque estaban viendo de la evolución y que si somos del chango y toda la cosa. Y le dicen, no, pues yo no. Digo, si yo creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Entonces se quedaron así. Dice, sí, yo lo creo eso. Entonces, hermanos, ¿cómo es importante para una declaración fundacional de la fe? No, o sea, mi alumnita dice, mira, sí me aprendí lo que la maestra me dijo, porque era para pasar mi examen, pero yo sé
lo que la Escritura dice, ¿no? Entonces, hermanos, podemos presentar sana defensa de nuestra fe, ¿no? En este sentido. Bueno, y este es bueno, les prometo que ahí hay una foto, una pintura que está así como, es así como los 12 apóstoles escribiendo el credo, así como dice la leyenda urbana, ¿no? Les prometo, hermanos, tengan fe, ¿no? Entonces, es un acto fundacional de nuestra fe. Bueno, aquí no se ve, hermanos, pero esta es la bofetada más famosa de la historia. Es la bofetada que le da Nicolás a Arrio. Estos eran dos patriarcas de la iglesia en los primeros siglos. Y vamos a hablar ahorita acerca del credo niceno, pero déjenme regreso, de la bofetada más famosa. No se sabe si realmente aconteció o no, pero quedó ilustrada en esta pintura. Está Nicolás de este lado y está Arrio de este lado, y Nicolás le está dando una cachetada de aquellas a Arrio. ¿Por qué? Porque Arrio comenzó a esparcir enseñanzas falsas acerca de Jesucristo, ¿no? Entonces es aquí donde vamos a ver el credo niceno. Muy bien, vamos a ver aquí a Clausi como ronca duerme. Mi idea era que dijéramos el credo niceno, pero pues no se ve, no se ve. Y nomás Claudia, si lo sabe, no la vamos a quemar, ¿no? Entonces, permítanme leérselos a mí. Dice: creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creemos en un solo Señor Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, y por quien todo fue hecho, quien por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por el Espíritu Santo fue encarnado de María, la Virgen, y fue hecho hombre, y por nosotros fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y ascendió al cielo, y está sentado a la diestra del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, quien junto con el Padre y el Hijo es adorado y glorificado, y quien habló por los profetas. Creemos en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Reconocemos en un solo bautismo para la remisión de los pecados, y esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo por venir. Amén. Ojo, la palabra católica aquí es sinónimo de universal. Ya me estarían apedreando si dijera romana, ahí sí me estarían aventando las Biblias, las bancas y todo, ¿no? Pero es de universal. Muy bien, este es el credo niceno. ¿Cuál es? Es muy interesante, hermanos, el contexto histórico del credo niceno, porque el credo niceno surge a raíz de que un predicador que se llamaba Arrio comenzó a enseñar falsas doctrinas acerca de Jesús. Una de ellas era que solo Dios el Padre es Dios. Jesús no es Dios, solo Dios el Padre. La otra doctrina falsa, que Jesucristo es un ser creado, más superior que nosotros, pero no a la igualdad de Dios. La otra doctrina es que hubo en tiempos de Jesús en el que Jesús no existía, que Jesús no había existido. Y el 20 de mayo del año 325, unos 220 ancianos
patriarcas de la Iglesia del Imperio se reunieron en la ciudad de Nicea para abordar la enseñanza falsa de Arrio. Bueno, otro punto importante a considerar es que el emperador Constantino se había erigido como emperador de todo el Imperio Romano. Él había ganado una batalla, y ustedes, todo mundo sabemos la historia, ¿no? Que le dijeron, por este signo vencerás, y era la cruz. Y él dijo, no, ya gané. Bueno, sí ganó, ¿no? Entonces, el cristianismo, al ser abrazado por Constantino, por una parte fue una bendición porque los cristianos dejamos de ser perseguidos. También fue una bendición, y aquí vemos cómo nuestro Dios es soberano. Nuestro Señor toma la historia y hace que su iglesia prevalezca en medio de la historia. Y tomó un emperador que dijo, pónganse de acuerdo. Tuvo el poder, la autoridad y el dinero para decir, oye, júntense todos aquí en mi imperio y pónganse de acuerdo de qué creemos. Estas enseñanzas de Arrio están causando cisma. Entonces vamos a ponernos de acuerdo. Los concilios son para eso, para conciliar. Bueno, la legalización del cristianismo y la tolerancia religiosa en todo el imperio, probablemente Constantino quería utilizar la fe como una fuerza unificadora de su imperio. Nosotros sabemos que el Imperio Romano pues abarcaba hasta lo que hoy es Inglaterra, el norte de África, el Medio Oriente, Grecia, Turquía, era muy vasto. Entonces, ¿qué va a unificar este imperio? La fe. Porque además, pues los cristianos habíamos llevado 300 años aguantando vara. No, o sea, estos no se acaban. Los perseguimos, siguen, no los perseguimos, siguen, los volvemos a perseguir, siguen. Habíamos dado muestra de aguante, bueno, el Señor nos persevera. No, o sea, ¿qué fuerza más unificadora que la fe para un imperio? Y sobre todo que el emperador se había convencido, ¿no? Esta es la buena, ¿no? No sabemos si realmente Constantino fue cristiano ni nada, pero sí le podemos alabar a nuestro Dios de que es Señor de la historia y utilizó a Constantino para unificar, hermana. Pero yo tenía la información de que realmente la que se convirtió al cristianismo fue la esposa de Constantino. Ajá. Ella sí se leyó como, pues ya estaba en la iglesia cristiana primitiva. Uh-huh. Entonces llegó a ella la palabra del Señor, y entonces ella fue la que empezó a convertirse como una mujer cristiana. Sí, hermana, sí. Y entonces ya ella como creyó en esto, pues como usted estaba Zeus y el otro y Marte y bueno, un relajo ahí. Entonces ella ya creyó, y entonces pues esa creencia se la transmitió al esposo, y el esposo pues dio, como dices, una buena aportación para unificar al reino. Sí. Se estaba extendiendo mucho el cristianismo. Exacto, sí. Llevábamos 300 años de resistencia, hermanos. Y como dijo el hermano Raimundo, una resistencia cultural. Una resistencia cultural porque de verdad el cristianismo en los primeros años de nuestra era, pues si era una cosa radical. ¿Cómo una sola esposa? Sí. ¿Cómo que no robo? Sí, no robo. ¿Cómo que amo a mi prójimo? Sí, lo hago. Ellos se mataban, hermanos. O sea, nada más habríamos que leer las historias de los romanos y
toda la decadencia que era su cultura. O sea, sí era una resistencia cultural. También hoy la vivimos, hermanos, porque ahorita ya no andamos de toga, pero tenemos las mismas carencias que el Imperio Romano, el mismo debacle moral, lo seguimos teniendo. Bueno, avancemos, hermanos. Entonces le digo, Constantino estaba consolidando su imperio y una particularidad de este concilio es que fue convocado por el poder político. Yo ahí sí tengo una cuestión, yo sí agradezco al Señor por Benito Juárez, que estamos separados la iglesia del Estado. Yo sí lo agradezco mucho. O sea, que no venga el Estado y nos diga, a ver qué estás predicando, y que nosotros tampoco seamos cómplices del Estado, de decir, oh, el presidente, no. O sea, yo sí lo agradezco, hermanos, ampliamente, de esa separación. Sí, porque el Estado es una institución, la iglesia el Estado es una institución humana y la iglesia es una institución divina, está instituida por nuestro Señor Jesucristo. Yo sí lo agradezco, pero en este momento, gracias Constantino por convocar al concilio, ¿no? Y atacar estas falsas enseñanzas respecto de Jesús, ¿no? Les digo, siempre que van a poner en duda la salvación, siempre que van a poner en duda la obra redentora de Cristo, siempre que van a poner en duda su humanidad, su deidad, o sea, por eso es tan importante, por eso podemos pensar del credo de los apóstoles, es una mini cristología. Del Espíritu Santo nomás decimos que creemos en Él, ¿no? Ya en el Niceno ya nos dicen más luz sobre Él. Pero, o sea, siempre va a estar siendo atacado eso. Siempre va a ser el punto de ataque. Pensemos en los testigos de Jehová. Pensemos en los mormones. O sea, ¿qué es lo que no reconocen? A Jesús, su obra expiatoria. Sí, inclusive, hermanos, los mismos católicos romanos, siempre necesitan ellos hacer más. Siempre. O sea, vemos, la misa por la señora fulanita. ¿Cuándo va a ser suficientes misas? ¿Cuándo? Capaz que ya está allá en el cielo, ¿no? O sea, ¿cuándo va a ser suficiente? Nosotros sí tenemos la certeza. La obra expiatoria de Jesús más nada. Bueno, sigamos avanzando. Bueno, el credo niceno, hermanos, enfatiza la doctrina, créanme, ahí dice la doctrina de la Trinidad. El credo niceno enfatiza la doctrina de la Trinidad. Enfatiza que tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son de la misma sustancia. ¿No? Aquí entraríamos a cuestiones que el hermano al ratito nos va a aclarar o a enredar, no sabemos. No nos va a aclarar el hermano. Pero son lo mismo. Son lo mismo. Iguales en gloria, iguales en poder. Son lo mismo, son el mismo Dios. ¿No? En este sentido también se enfatiza la deidad de Jesús y la del Espíritu Santo. Les hago una recomendación, hermanos. Hay un libro que estudiamos ahora en pandemia, ¿verdad? El Espíritu Santo. La edición es muy viejita, hermanos, muy viejita, pero está en PDF. De verdad, es un refrigerio al alma el leer ese libro del Espíritu Santo, que a veces, de verdad, hermanos, somos ignorantes de quién es el Espíritu Santo. O sea, les pongo así un ejemplo. Le pone el hermano, a ver, Dios el Padre es el Creador. Jesucristo el Hijo sustenta todas las cosas, por Él fueron hechas.
Pero dice, ¿cuál es la labor del Espíritu Santo? La labor del Espíritu Santo es que la creación sea bella. O sea, hagan de cuenta que las hojas de los árboles, las constelaciones, los planetas sean como son, es obra del Espíritu Santo. ¿Quién es el autor? Ay, no me acuerdo, hermano, se lo paso. El hermano Palmer, sí. Está el PDF en internet. Está en internet. De verdad, hermanos, es un gozo. O sea, uno va leyendo el libro y cómo nuestro hermano va abriéndonos y llevándonos del camino de quién es el Espíritu Santo. Wow, de verdad, no puedo decirles otra cosa más que es un gozo. Y no puede uno decir, gracias Espíritu Santo por esto. O sea, porque nada más tenemos al Espíritu Santo como el que nos convence del pecado, el que nos guía, pero el Espíritu Santo hace muchísimas más cosas, hermanos. O sea, nada más eso yo recuerdo, o sea, ¿por qué es bella la creación? Por el Espíritu Santo. Entonces, bueno, enfatiza en Jesús y en el Espíritu Santo. También hay una sección que habla sobre el bautismo. Ojo, también en esta parte no habla de que el bautismo sea el que salve, sino que el bautismo conduce a lo que representa el bautismo es que este bautismo es una representación del verdadero evangelio. El bautismo no salva. Los católicos sí dicen, ¿no? Yo una vez oí, es que voy a llevar a bautizar a mi niño para que le quiten los cuernitos. ¿No? O sea, tienen esa sensación de que el bautizo salva. Inclusive, ¿no? Si un niño está muy enfermo en el hospital, dicen, no está bautizado, corre por el sacerdote, que venga y lo bautiza por si se nos va, ya está bautizado, porque piensan que tiene un poder salvador. En el credo niceno no estamos afirmando eso, sino estamos diciendo que en el bautismo está representado el verdadero evangelio que salva, es decir, la fe en nuestro Señor Jesucristo, porque es por quien somos bautizados. Bueno, también el credo es una respuesta apropiada a las falsas enseñanzas del pasado, estamos hablando de las enseñanzas de Arrio, y es un medio útil para protegerse contra las falsas enseñanzas que podrían ocurrir en el futuro. Ya vimos, arrianos, bueno, después del concilio, hermanos, siguieron habiendo arrianos. Y aún en nuestros días sigue habiendo arrianos. Pero aún así el Señor en su provisión y en su providencia nos dejó una herramienta. Bueno, y aquí en esta imagen, hermanos, está Constantino y los patriarcas de las iglesias, ¿no? Porque pues, fue el que convocó, ¿no? Bueno, ay, qué rápido. Bueno, hermanos, no sé si tengan alguna duda, pregunta, comentario. Las reclamaciones en persona. Porque van a subirlas a la página y va a decir reclamaciones, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna duda, pregunta, comentario, hermanos, hasta ahorita. ¿No? Bueno, le digo a mis alumnos, todo claro como el agua de Chicozapote, y me dicen, ¿qué es el Chicozapote? Bueno, le digo, de tamarindo, más o menos, así claro, más o menos. Bueno, vamos a ir, hermanos, concluyendo y posteriormente si tienen alguna participación, algo que añadir al taller, es muy bienvenido. Muy bien, vamos a ir concluyendo. Los credos, hermanos, resumen la gran historia que viene en las Escrituras. Dios nos creó. Dios nos amó. Dios nos prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso tienen los credos, hermanos. También los credos modelan de una forma resumida de hablar toda la historia bíblica. Es una ventaja de los credos, ¿no? O sea, hace muchos años el pastor de mi iglesia nos contó una
una anécdota de un hermano recién convertido en la iglesia donde él iba. Entonces el hermano nada más se sabía Juan 3:16. Entonces dijeron, vamos a salir a predicar esa práctica vieja que tenían las iglesias de, vamos a salir a predicar. Entonces el hermano nada más con Juan 3:16, él era nuevo, era lo único que se había aprendido en sus 5 noches con la Biblia. Juan 3:16, y con eso estaba predicando. Entonces los credos es una forma resumida, hermanos, de hablar de toda la historia de la Biblia. También los credos, hermanos, explican la revelación, son guías útiles y el fruto de siglos de reflexión sobre el mensaje bíblico. Más o menos estamos hablando del credo de los apóstoles, 7 siglos, hermanos. El credo niceno, el que se juntaran 220 eruditos en teología, y órale, vamos a echarle ganas, y tú qué escribiste, y tú qué dices, y a debatir. Qué bueno que no nos tocó a nosotros. Ay. Los credos también explican las verdades profundas del Evangelio con un lenguaje sencillo. Eso es una ventaja de los credos. Bueno, los credos nos ayudan a enfrentar los desafíos por parte de las herejías. No, a ver, espérate. ¿Qué estás diciendo? No. Así no es, ¿no? No va así, tenemos fundamento. También los credos, hermanos, son una herramienta fundamental para la enseñanza de la iglesia, y es aquí donde yo quiero detenerme un poquito. Deben de tener carácter central en los programas educativos de la Escuela de Formación Cristiana. Los credos, hermanos, deben tener un carácter fundamental. Debe de haber por lo menos una vez por año, o como vaya nuestro programa de trabajo, debe haber un momento de decir, vamos a reaprender los credos. Va entrando gente nueva a nuestra iglesia que aprenda el credo, que aprenda. Yo les puedo decir, hermanos, en nuestra iglesia todavía hay niños, no son raros, todavía hay. Y para bendición nuestra han llegado familias que tienen niños. Entonces, los niños, pues no necesitamos darles una lección. Ay, vénganse, les vamos a enseñar otra vez los credos, como el credo de los apóstoles. Como lo decimos cotidianamente, los niños nuevos lo están aprendiendo. Porque es algo continuo. Entonces, la invitación que yo traigo en esta tarde por parte de la directiva de la UPMI es que tomemos en consideración en que nuestros programas educativos pongamos como un contenido didáctico el aprender los credos. Hay muchas maneras, puede haber un concurso. Fíjense, mi pastor, voy a llamar a mi pastor, voy a decir su nombre, hermano Daniel Valencia. En una ocasión, el año pasado predicó los 12 artículos de la fe de los credos y dijo en la iglesia, el que me diga el credo le doy 100 pesos, y sacó el billete. Nadie lo dijo. Cuando los niños se enteraron, ¿por qué no estaba? Yo sí me lo sé. No, o sea, debe ser algo constante. A los hermanos que son pastores o que son ancianos o que son diáconos e intervienen en el programa litúrgico de los domingos, no estaría mal, como parte del programa litúrgico, hermanos, alabemos a nuestro Señor con el credo. Hermanos, para despedirnos antes de la bendición, el credo, que vaya siendo parte fundamental y constante de nuestra práctica didáctica, de nuestra práctica cúltica, porque así va a ser, o sea, todo el mundo dice, a continuación, ya me la sé leer la Biblia parados, ya me la sé, me siento.
que sea así tan automático, hermanos. O sea, que digamos, no sé cómo, pero ya me lo aprendí, porque estábamos cada 8 días en la iglesia diciéndolo, que el bolsillo de mi pastor se quede vacío porque todos se lo saben, ¿no? No, de verdad, hermanos, nadie se supo el credo. Y los niños, maestro, ¿por qué no? Pues ahí estamos nosotros en nuestra clase, pues ahí los adultos. No, o sea, es la invitación que les hacemos nosotros como UPMI, de que metan en sus programas didácticos, en sus programas educativos, la enseñanza de los credos. Ya va a salir el libro de nuestro hermano Raimundo, puede ser una gran ayuda didáctica. En la reunión anterior que tuvimos en la iglesia Betania, alguna hermana nos decía, ¿cómo podemos hacer, hermanos? Es que no hay material para niños, que no sé qué. No le tengamos miedo al texto, hermanos. No le tengamos miedo al texto. O sea, aquí somos personas inteligentes, guiadas por el Espíritu Santo. Pidámosle al Señor, háblame. Pidámosle al Señor, enséñame. Guía a tu pueblo, hazme útil. No le tengamos miedo al texto, hermanos, porque como maestros, yo se los digo, yo tengo más tiempo de maestra del que debería tener un cristiano, un buen cristiano, ¿no? Pero, ¿qué hacemos? Si no me dan material, no trabajo. A ver, ya queremos que la lección venga digerida, ¿no? Ya venga, esta es tu introducción, este es tu objetivo, esto, y su cerebro. En una ocasión un pastor nos decía, les pido me disculpen por la analogía, dice, ustedes vienen aquí y dicen, yo con la predicación ya tengo, pero imagínense que yo comí el más rico manjar, lo que les guste, los taquitos al pastor, lo que les guste, el pozole, lo que les guste, me lo como, lo mastico, lo saco, y digan, hermanos, coman. Si piensan que ese es todo su alimento espiritual, hermanos, estamos mal. Nosotros somos maestros, el Señor nos hizo aptos. No tengamos miedo al texto, no tengamos miedo a abrir la Escritura y que nos hable el Señor. No tengamos miedo, hermanos. No tengamos miedo, inclusive sabrán, hay departamentos. No, tenemos ya 2 años y nadie ha escrito nada como para que el departamento de teología diga, esto está mal o esto está bien. No tengamos miedo, hermanos. No es aventémonos como el Borras, no. Todos aquí son cristianos de años, maestros de años. Tenemos experiencia, tenemos lo más importante, el Espíritu Santo en nosotros, que nos guía, que nos enseña, que nos conduce, que nos recuerda las palabras de nuestro Señor Jesucristo. No tengamos miedo, yo de eso les exhorto, hermanos, que no tengamos miedo, vayamos a la Escritura, habla que tu pueblo escucha. Habla, Señor. Queremos cristianos convencidos, recordemos los problemas que decíamos al inicio. Queremos cristianos convencidos, formémoslos. No con lo que dice la Casa Bautista de Publicaciones, que no tiene nada de malo, sino con lo que dice la Escritura. No con lo que dice el Faro, no, sino con lo que dice la Escritura, hermanos. O sea, sí va en el punto al que voy. No estoy en contra de las editoriales cristianas ni nada, pero estoy en contra de que los cristianos nos hagamos flojos. De que digamos, ay, si no es de no
hago. Si no es del otro, yo no voy. Si no me dan mi lección, yo no hago. Yo tengo muchas cosas que hacer en la semana. Ya nomás quiero leerla y ya. No, hermanos. Le digo porque, le digo, he sido maestra más tiempo del que un cristiano bueno debe serlo. No sé si haya hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario. Ya les digo las reclamaciones en persona. Pero no sé si haya algo que comentar, hermanos. El trabajo que tenemos con los niños en la iglesia de San Pablo, nos comentaron los ancianos que sí podíamos como integrar la memorización del credo apostólico. Entonces lo estuve como que reflexionando mucho y dije, bueno, pero, o sea, hay que racionalizarlo, ¿no? Y de pronto me fui yo a mis etapas de infancia y me lo aprendí yo de memoria, no porque me lo hayan enseñado, sino porque yo recuerdo que se tomaba la Santa Cena. Y, ok, como dice usted, vamos a repetir juntos, obviamente cosa que ahorita digo, bueno, no hay que racionalizar lo que estamos diciendo, ¿no? Hay que confesar lo que estamos diciendo. Entonces yo me lo aprendí, así fue como me lo aprendí, no por alguna clase que haya recibido. Y yo creo que tiene como unos 10 años que de pronto dije, ¿y por qué? Ya entendí, ¿no? Como que ya racionalicé y dije, ok, es un resumen, es una extracción de lo que yo creo, ¿no? A final de cuentas, de lo que yo creo. Y es una super ayuda para mi vida o para evangelizar. Entonces, ¿a qué voy? Es que hay muchas personas que están en contra de la memorización, ¿no? Pero decía un maestro, ¿cuál es la mejor manera de aprender las tablas de multiplicar, ¿no? O sea, sí racionalizamos que 2 por 2 son 4, porque 2 veces 2 son 4, etc. Pero, o sea, hay cosas que se tienen que aprender de memoria. Y cada individuo tiene un proceso diferente de aprendizaje. Entonces, en mi caso, por ejemplo, sí ha sido eso. O sea, yo aprendí los libros de la Biblia de memoria. Y ya después como que, ok, Antiguo, Nuevo Testamento, por esto, por aquello, para localizar más rápido el libro, etc. Pero sí, yo sí estoy muy de acuerdo en la memorización, ¿sí? En la memorización, y ya después cada quien tiene un proceso de aprendizaje diferente. A lo mejor hay personas que racionalizan primero, que estudian primero el texto, históricamente, etcétera, etcétera. Pero para mí creo que sí es importante la memorización. Sí. Porque antes, como es más, la misma Biblia dice, ¿no? Transmitirás esto de generación en generación. ¿No? Hablarás a tus hijos andando en el camino. Exactamente, era memorización, era pasarlo de palabras, siempre era así, ¿no? No estaba, investigan en internet y después, Sí. ¿no? Para mí es importante entonces la memorización. Sí. Fíjense, hermanos, en una todos somos, a excepción de nuestros compañeros que son millennials, todos los demás nos sabíamos los números de teléfono de nuestros amigos, ¿sí o no? Sí, no, claro. O sea, ¿qué memoria del celular ni qué nada? Le voy a hablar a Panchito, 56, órale, Panchito, ¿cómo estás? Hoy en día no ejercemos la memoria. Les vamos a confesar, hermanos, fue bien difícil que los niños aprendieran, porque todo lo tienen en el celular. Y lamentablemente muchos niños, inclusive los de nuestra iglesia o de nuestras iglesias, los papás dicen, ten hijo el celular, ten hijo la tablet. Y ahí hay un proceso que se corta del desarrollo muy importante. Pero sí, o sea, inclusive nuestros niños de la iglesia les va muy bien cuando les toca exponer, porque saben memorizar. Como les ponemos a memorizar versículos de la Escritura, pues no les cuesta trabajo decir 24 de febrero, Día de la Bandera, no les cuesta, porque ya saben memorizar. Es algo que lo trae, Clau. Sí, bueno, yo como testimonio quiero comentarles que pues hace también cuando nos dijeron que pues tenían que implementar eso de la memorización del credo de los apóstoles,
Hay una familia que está recién llegada, son pues nuevos prácticamente, y uno de es un matrimonio jovencito y sus niños son pequeñitos. Entonces el niño también pues no muy bien sabe pues leer ni escribir, nos ha comentado la hermana Marta porque es su maestra, pero él fue de los primeritos que se memorizó el credo de los apóstoles y pasó al frente y lo dijo así como con toda soltura y súper bien. Sí. Entonces, pues es una bendición, hermanos, porque pues desde niños pues hay que también enseñarles a que memoricen, ¿no? Porque ciertamente, como dices tú ahorita, ya hoy en día todo lo ven en el celular, todo lo sacan del celular y siempre quieren el celular. Entonces es una bendición que esto se haya implementado nuevamente, porque bueno, yo les comento, soy de un contexto católico romano, entonces a nosotros, yo lo aprendí el credo niceno cuando era niña. Entonces si no lo aprendías y si no se lo decías al sacerdote, o sea, para atrás, porque no haces la primera comunión, entonces por eso, o sea, yo me lo aprendí, porque también igual lo memoricé. Creo que yo ni sabía leer bien, pero me lo memoricé y después ya lo decía así como si nada, ¿no? Entonces, pues eso es bueno, ¿no? Porque desde niños y desde se te queda, y pues ahorita que lo hemos estado volviendo a retomar, dije, pues sí, yo me acuerdo porque me lo aprendí cuando era niña. Sí. No se olvida, hermanos. Entonces, sí, desde niños hay que enseñarles, y les digo, este niño, o sea, pasó y o sea, yo me sorprendí, porque son de los niños nuevos que han llegado a la iglesia. Es una familia de papás jóvenes, y que el niño lo dijo con tanta soltura y con tanta así sencillez que se lo aprendió, y yo, pues que todos la verdad nos quedamos sorprendidos y pues dijimos, qué bueno, ¿no? Qué bueno, qué sí. bueno. Entonces, pues es muy bueno estar memorizando. ¿Por qué Timoteo fue el elegido por Pablo para... Timoteo, tú vas a llevar la estafeta? Porque desde la niñez, o sea, ha sido educado. La Escritura nos dice, instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. O sea, aquí supongo hay maestros de formación cristiana de los niños, de adultos, pero aún así, hermanos, no... Los adultos no estamos perdidos, pueden hacer algo por nosotros, ¿no? O sea, pensemos en eso. No sé cuántos vieron esta semana al querido Donald Trump diciendo, yo lo sé todo, no aprendo nada de nadie. No, hermanos, no. Sí, sí, eso dijo. No, entonces, no somos así, hermanos. No somos así, o sea, hasta el último momento de nuestra vida, nosotros vamos a estar aprendiendo. Vamos a estar aprendiendo, ¿no? Entonces, tomemos este reto, esta posibilidad, hermanos. Porque ya decíamos, yo pienso que uno de los principales problemas de la iglesia es la falta de conocimiento. Somos cristianos muy light. Somos cristianos muy light. Y lo digo con cierta tristeza. Una amiga me decía, ay, es que llegó un pastor que es estandopero. Yo dice, es estandopero, o sea, cuenta chistes en el culto. Y yo, oh, es argentino, bueno, no es mexicano, ya vamos llegando. Pero se dan cuenta, hermanos, cómo, o sea, es la falta de conocimiento. ¿Por qué no vamos a la iglesia los domingos? ¿Por qué no conocemos al que todo nos da? ¿Por qué no sabemos que todo viene de su mano? ¿Por qué decimos, ay, hoy no voy a tomar la Santa Cena? Bueno, yo no sé si a ustedes les tocó, pero a mí de niña era malo si toman la Santa Cena, peor si no. O sea, decíamos, ¿a poco estás tan santo como tomar la Santa Cena? Bueno, no, estás tan pecador para nosotros, ¿qué hago?
¿qué hago, no? O sea, la verdad era así una indecisión, hermanos, así como decir, pero no es por obras, gracias a Dios es por gracia, ya lo entendí. Pero, hermanos, ¿por qué perece el pueblo? ¿Por qué vemos gente que no va a la iglesia? ¿Por qué es la comunión entre yo y el Señor? Él sabe que yo lo amo. ¿Por qué? Porque no conocen la Escritura. Porque no saben qué hermoso es estar en armonía. Porque no saben que Jesús está en medio de nosotros cuando estamos rindiendo culto a nuestro Padre Dios. Y es falta de conocimiento, hermanos, pero porque, insisto, somos cristianos light. 5 puntos para tener éxito en la vida. Ahí abran Ezequiel, ahí vamos a ver cómo Ezequiel tuvo éxito. ¿No? Entonces, los credos, hermanos, el conocimiento de la Escritura, el tener, de decir, la hermana dice, ya entiendo por qué todo lo del credo. Pero es el estar en contacto con la Escritura, el de estar diciendo, Espíritu Santo, guíame, enséñame. Si Moisés le tuvo que dar a la piedra para que saliera agua, a mí me tienes que dar triple, Señor, para que yo entienda, ¿no? Pero se puede, hermano, se puede. Bueno, hermanos, les agradezco mucho la atención, espero que haya sido útil el por qué es importante las respuestas que dan los credos a las preguntas de hoy. Y son las mismas de ayer, hermanos. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Somos creación de Dios. Hermanos, si pueden buscar en internet la carta a Cato, del siglo IV esa carta nos habla mucho del contexto social y histórico que estaban viviendo los hermanos en el Imperio Romano, ¿no? Por ejemplo, de qué estaban haciendo los cristianos. Que los cristianos no compartían su esposa. Entonces dicen, ¿cómo? Nada más tienen una mujer. ¿Cómo? No, los cristianos no se deshacen de su hija, ¿no? Pensando en que decíamos el tema del aborto, ¿no? Bueno, los cristianos no se deshacían de sus hijas porque nacer mujer en el Imperio Romano era una desventaja social, porque era una boca que alimentar y si no se casaba, pues la vendían como sirvienta, ¿no? Entonces, la carta nos da un contexto histórico muy bonito de cómo los cristianos dan una respuesta cultural a partir de su testimonio y de sus convicciones del momento histórico que a ellos les tocaba vivir. Y si lo vemos, no es tan diferente al momento histórico que nosotros estamos viviendo, ¿no? O sea, podemos decir, la moral, no hay moralidad. Cuando están estos cristianos, también en el Imperio Romano eran muy morales, ¿no? O sea, entonces, ya tenemos ejemplos, ¿no? O sea, tenemos los hermanos de los primeros siglos dando testimonio de su convicción y tienen esa convicción por su conocimiento. Muchas gracias, muchas gracias. Pues hermanos, ¿alguna otra duda, pregunta, comentario? Si no es así, pues ya párense tantito, que les dé el airecito para que no se duerman. Muchas gracias, hermanos.